Representa gráficamente las siguientes funciones e indica el sentido de las ramas, si es cóncava positiva o cóncava negativa, los puntos de cortes con los ejes, es decir, la intersección con el eje X o el eje y el eje Y en el plano cartesiano, las coordenadas del vértice y la ecuación del eje de simetría. Para tal efecto, como dice, representa gráficamente las siguientes funciones, vamos a utilizar el software o el simulador de gráfico llamado GeoGebra Clásico, que se encuentra en la web o en las páginas de internet, que es un software gratuito para trabajar y hacer prácticas geométricas o prácticas estadísticas o de cualquier tema temas matemáticos, ¿ya? Y vamos a graficar y igual 2x menos x cuadrado, o escrito de la forma ordenada, fx igual a menos x al cuadrado, menos x al cuadrado más 2, también considerando que esta función es de la forma ax cuadrado más bx, ¿no es cierto?, más c. ¿Ya? Entonces faltaría copiar ahí el más c. Siendo a, b y c los coeficientes numéricos que acompañan a esta ecuación cuadrática o ecuación de la parábola en forma general. ¿Ya? Entonces, la ecuación menos x cuadrado más 2, en este caso, la podemos ver acá, es de la forma ax cuadrado más c. Ax cuadrado más c, porque el bx no está, ¿no es cierto?, en la ecuación que tenemos en estudio, o el bx como componente no está, por lo tanto el valor de b es igual a 0. En este caso el valor de a es igual a menos 1, el valor de b es igual a 0 y el valor de c es igual a 2. ¿Ya? El valor de c igual a 2 es por donde intersecta la parábola al eje y, ¿no es cierto?, en un punto en el eje de las ordenadas. En este caso pasa por el y igual 2, positivo. Entonces vamos a graficar ahora, vamos a llevar esta gráfica como modo de ejemplo. 2 menos x cuadrado, la vamos a llevar al GeoGebra. Vamos a buscar acá GeoGebra en el buscador de Google y vamos a colocar GeoGebra Clásico para hacer el estudio de las gráficas que tenemos como ejemplo. Entonces la primera dice que es menos x, llamamos el teclado x cuadrado, ¿no es cierto?, más 2, y le agregamos el 2, que es el valor de c en este caso. Finalmente nos queda la parábola que tiene esta forma. Lo primero que nos piden de esta parábola o de estos ejercicios es que encontremos el sentido de las ramas. Entonces vamos a hacer un zoom en esta parábola en especial. Entonces el sentido de la rama en este caso es cóncava positiva. Las ramas se abren hacia abajo, cóncava positiva. Entonces lo primero que podemos decir que esta parábola, ¿no es cierto?, tiene el sentido de las ramas. El sentido de las ramas es cóncava positiva. Cóncava positiva. Enseguida nos dicen que veamos los puntos de corte con los ejes. Los puntos de corte con los ejes. Entonces los puntos de corte con los ejes quiere decir intersección con el eje Y y intersecciones con el eje X en este caso. Entonces las intersecciones, vamos a colocar acá intersección primero con los ejes, con el eje Y, ahí podemos ver que intersecta en el punto 0,2, 0,2, es decir, intersecta en C igual 2. Ahí está la intersección con el eje Y. ¿Ya? Entonces la intersección con el eje Y, propiedades, vamos a copiar acá, esto también se puede colocar ahí, es en el punto A, en este ejemplo, colocó como coordenada A ese punto 0,2, es decir, en el Y igual 2. Ahí intersecta la parábola al eje Y. Las intersecciones con el eje X, ahí tenemos la primera intersección, en este caso,
que es en menos 1,41,0, menos 1,41. Esta es una raíz. En este caso podemos decir que esta es x1 y enseguida la otra intersección es x2. También en este caso es 1,41 positivo, siendo, ¿no es cierto?, el eje Y, el eje de simetría de esta parábola, y el punto x1, que yo llamé x1 acá, es igual a menos 1,41. ¿Ya? Entonces podemos renombrar estos ejes, estas intersecciones de los ejes, que harían, ¿no es cierto?, como menos 1,41. Y el otro punto de intersección, ¿no es cierto?, veamos si lo vamos a lograr también copiarlo ahí. También, ¿no es cierto?, se puede copiar y es 1,41,0, ¿no es cierto? 1,41 en X, 0 en Y. Ahí está esa intersección. X2, por ejemplo, puedo decir que ese es X2 y este es X1. O X1S y X2. Lo que sí tienen que estar estos dos puntos, estas intersecciones, menos 1,41 y 1,41 positivo. Entonces, esas son las intersecciones con el eje X. Las intersecciones con el eje Y es 0,2. ¿Ya? Entonces, intersecciones con el eje Y, nos quedó, ¿no es cierto?, que era en C igual 2, donde la coordenada es 0,2. La intersección con el eje X nos decía que era X1, por ejemplo, menos 1,41 y X2, 1,41. Ahí tenemos las intersecciones. Las coordenadas del vértice. Vamos a ver ahora acá las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice es 0,2. 0,2. Esa es la coordenada del vértice, en este caso para este ejemplo. Entonces la coordenada del vértice, 3, coordenada del vértice, es igual 0,2. Acá podemos deducir que h es igual a 0 y k es igual a 2. ¿Ya? Eso se deduce, ¿no es cierto?, de este vértice. Enseguida nos piden también, dice, las coordenadas del vértice y la ecuación del eje de simetría. 4. Ecuación eje de simetría. Entonces nosotros sabemos que el eje de simetría es h, el valor de h, en este caso h vale 0, por lo tanto x, la ecuación del eje de simetría es 0. Ese sería el eje de simetría, la ecuación del eje de simetría. Si vemos acá la parábola, el eje de simetría coincide con el eje Y, el eje de las ordenadas. Por lo tanto, también podemos, a ver si podemos dibujar eso. Vamos a ver acá. Aquí podemos colocar una línea. Sí, puede ser acá, ¿no es cierto? Una línea por donde pasa el eje de simetría, pasa por esa línea que es el eje Y en este caso. Entonces podemos marcar acá. Vamos a ver si podemos marcar el eje de simetría. Acá. Un punto ahí. A ver si podemos marcarla. Nuevamente vamos a intentar. Allá, correcto. Entonces ahí la hizo al revés. Entonces la vamos a eliminar acá un poquito. La podemos eliminar, borrar. Mucho a perder.
Dice el ítem 3 representa gráficamente las siguientes funciones e indica el sentido de las ramas, es decir, si la parábola es cóncava positiva o cóncava negativa, parábola o función cuadrática. Los puntos de corte con los ejes, en este caso cuando habla de los puntos de corte con los ejes, es la intersección con el eje Y y el eje X de las ramas de la función cuadrática, las coordenadas del vértice y la ecuación del eje de simetría. Para graficar estas funciones, por ejemplo, el Y igual a 2 menos x cuadrado, Y igual a 6x más x cuadrado, Y igual x menos 1 al cuadrado más 3, y x cuadrado más 3x menos 4, donde el Y sabemos que es el fx, vamos a usar el GeoGebra clásico, el simulador, ¿no es cierto?, que tenemos acá en la página web del Google, especialmente vamos a trabajar con Google en este caso, GeoGebra clásico en el buscador, y en este buscador vamos a copiar la función. Primero que nada, la función es 2 menos x cuadrado. Para esto vamos a copiar fx igual a menos x cuadrado más 2, la vamos a ordenar, menos x cuadrado más 2 la vamos a ordenar. Vamos a decir que fx igual a x cuadrado más bx más c, la forma general de la ecuación cuadrática, donde la, en este caso para este ejemplo, vale menos 1, el b vale 0 porque no está la componente bx o no está, ¿no es cierto?, la variable x en este ejemplo, en este ejercicio, por lo tanto b igual 0. B igual 0. Sí, el c igual a 2 porque eso está, el c igual 2. ¿Ya? Entonces vamos a graficar esta función. X menos x cuadrado más 2. Entonces vamos a copiar acá. Menos x cuadrado más 2. Y vamos a copiar esto aquí. Eso es. Entonces acá tenemos la gráfica. Vamos a sacar el teclado. Entonces, la primera pregunta que nos indica el ítem es el sentido de las ramas. Entonces, el sentido de las ramas es cóncava hacia abajo, es cóncava negativa. Por lo tanto, en este caso dice ahí cóncava positiva, pero es cóncava negativa. Vamos a borrar eso. Es cóncava negativa. Vamos a poner aquí cóncava negativa. Las ramas se abren hacia abajo. Cóncava negativa. Ya, vamos a completar acá y vamos a colocar cóncava negativa. Ya, las ramas se abren hacia abajo. Cóncava negativa. Ya, cóncava negativa. Esta cóncava negativa, esta parábola, tiene un máximo en i igual 2. Acá tiene un máximo en i igual 2. Es un máximo. ¿Ya? ¿Qué más nos pide el ejercicio? El sentido de la rama es cóncava negativa, se abre hacia abajo, ¿no es cierto? Bueno, dice menos x al cuadrado. El menos x, en este caso, el a vale menos 1. Menos 1 es negativo, por lo tanto, a es menor a 0 y las ramas se abren hacia abajo. Enseguida preguntan los puntos de corte con los ejes. Con el eje, primero vamos a hacer un zoom, vamos a agrandar un poquito. Con el eje X, ¿no es cierto? Vamos a ver acá intersecciones con el eje X. Vamos a ver la intersección con el eje X es en menos 1,41, menos 1,41. Y la otra intersección tenemos un X1, por ejemplo, menos 1,41 y un X2, 1,41 positivo. Esa sería la intersección con el eje X. Intersecciones con el eje Y es en 0,2, es decir, el valor de C, en este caso, es 2. Esas serían las intersecciones con el eje Y y el eje X. Es decir, entonces, las intersecciones con el eje Y es igual en C igual 2, cuya coordenada es 0,2. Las intersecciones con el eje X es menos 1,41 y 1,41 positivo y 1,41 negativo. Estas son las intersecciones con el eje X. También se puede escribir, ¿no es cierto?, como 0, menos, como, ¿no es cierto?, lo siguiente. No es coma, es como lo siguiente.
se puede escribir como menos 1,41 en X, 0 en y 1,41 en X, 0 en Y. También se puede escribir de esta forma para poderlo representar como coordenadas. Las coordenadas del vértice, también nos preguntan por las coordenadas del vértice. Las coordenadas del vértice son, en este caso, el vértice de la parábola coincide, ¿no es cierto?, con este punto de intersección, y ese punto de intersección es 0,2. Entonces el vértice de la parábola, el vértice de esta parábola en especial, es 0,2. Y aquí se deduce que h igual 0 y k, ¿no es cierto?, es igual a 2. 0 h, 2 igual k. La ecuación del eje de simetría es el valor de h. Como h igual a 0, entonces x igual a 0. Esos serían los elementos que nos están preguntando en estos ejercicios. La segunda función es y igual 6x más x cuadrado. Aquí vamos a conversar sobre esa función. Entonces la letra B nos están pidiendo que grafiquemos b es igual a fx, la vamos a ordenar, fx igual a x cuadrado más 6x. Vamos a ordenar la parábola. Esta parábola, ¿no es cierto?, tiene las siguientes condiciones. El a vale 1, el b, en este caso, vale 6, y el valor de c no se encuentra, no está la componente, por lo tanto es igual a 0. No está ese coeficiente numérico. Vamos a graficar esta parábola, x cuadrado más 6x. La vamos a llevar al graficador GeoGebra y vamos a copiar entonces ahora lo siguiente. Vamos a borrar la parábola que teníamos ya. La voy a aprovechar de borrar nomás. Aquí mismo la vamos a dibujar. Entonces, dice que es x cuadrado más 6x. Entonces vamos a copiar x. Vamos a llamar el teclado x cuadrado más 6. X. Enter. Entonces vamos a ver cómo nos queda la parábola. Vamos a sacar el teclado y la vamos a hacer un zoom acá. La vamos a hacer un pequeño zoom para ver cómo quedan las dimensiones de la parábola. Ahí está, ¿no es cierto? Esa es la parábola. Así queda. Entonces, como vemos acá, el valor de a, ¿no es cierto?, es positivo. A vale 1, por lo tanto la parábola se abre hacia arriba. Están preguntando hacia dónde se abren las ramas o el sentido de las ramas. En este caso es cóncava positiva. Cóncava positiva. Si uno mira esta parábola también, ¿no es cierto?, aquí en especial las intersecciones de ella, vamos a ver en el eje X, vamos a ver la intersección en el eje X, intersecciones en el eje X es en menos 6,0, y la otra intersección de la rama, ¿no es cierto?, es, a ver, vamos a copiar acá, intersección, ahí está, es en 0,0. Esas son las intersecciones de la parábola en el eje X. Acá tenemos algo interesante que mirar, porque estas intersecciones, ¿no es cierto?, que estamos mirando ahora, ¿no es cierto?, este es 0,0, esta intersección es 0,0 de esa parábola, ¿no es cierto? Es muy importante verla porque acá también tengo una intersección es 0,0. Ya, si uno mira acá la intersección de esa parábola, aquí, ¿no es cierto?, es 0,0. ¿Ya? Eso es muy importante destacarlo. Entonces, tenemos una intersección es menos 6,0 y la otra intersección es 0,0, que sería esa, 0,0. ¿Ya? Entonces vamos a ver aquí si la podemos renombrar, 0,0. ¿Ya? Entonces estas son las intersecciones con el eje X, pero en esta parábola en especial la intersección con el eje Y también es 0. También es 0 el valor de la intersección de c, porque x cuadrado más 6x más c, el c no está, por lo tanto el c es 0, por lo tanto la intersección con el eje Y también es 0. Ahora nos preguntan por el vértice de esta parábola. El vértice
¿Ya? Entonces vamos a ver el vértice de la parábola, vamos a hacer un zoom y vamos a ver el vértice de la parábola en los extremos. Vamos a ver aquí, extremos, ahí está. Usamos, ¿no es cierto?, la función extremos y tenemos acá que el vértice de la parábola es menos 3, menos 9. Menos 3 en X y menos 9 en Y. Y ahora vamos a renombrar un poquito acá. Propiedades, nombre y valor. Entonces, acá tenemos que esta parábola, ¿no es cierto? Esta parábola que tenemos ahí, voy a borrar eso, es el vértice menos 3,9. Menos 3,9. ¿Ya? Menos 3,9. El valor de la ecuación del eje de simetría, ¿no es cierto? Si miramos acá, el h vale menos 3, que correspondería, ¿no es cierto?, a ese valor menos 3 que está acá. Ese valor de x menos igual a menos 3 es el punto por donde pasa el eje de simetría, o la ecuación del eje de simetría. Ese punto que tengo acá. Voy a ver si este punto me resulta, ¿no es cierto?, un poco con algunos elementos de geometría que tiene este software. Ese perpendicular, voy a colocar acá. Ahí está. Lo voy a dibujar ahí. Y entonces, en ese punto que está acá, en ese punto que está acá, justamente ahí, este punto lo voy a borrar todo mejor. ¿Ya? En ese punto que es menos 3, en ese punto que es menos 3, por ese punto pasa el eje de simetría de la parábola. ¿Ya? Pasa el eje de simetría de la parábola. Por ese punto que está acá. ¿Ya? Pasa el eje de simetría. Voy a ver si nuevamente puedo dibujar esa perpendicular que tenía puesta acá. Bueno, voy a dejar así nomás. ¿Ya? Entonces por ese punto pasa el eje de simetría que divide la parábola en dos partes iguales. ¿Ya? Entonces estas serían las condiciones de esta parábola. ¿Ya? Entonces las coordenadas del vértice es menos 3, menos 9. ¿Ya? Las coordenadas del vértice de esta parábola, las coordenadas del vértice, voy a dibujar solamente algunas cosas importantes. Entonces el vértice tiene como coordenada menos 3, menos 9. ¿Ya? Eso lo vimos acá en la gráfica. Menos 3, menos 9. En donde el valor de h es igual a menos 3 y k es igual a menos 9. ¿Ya? Entonces, la ecuación del eje de simetría, la ecuación del eje de simetría, en este caso, es igual a x igual a menos 3. Es el punto en la abscisa, en este caso x igual a menos 3, por donde pasa el eje de simetría de esta parábola. ¿Ya? Entonces vamos a estudiar ahora otra parábola, también dentro de los ítems que tenemos acá de pregunta. Dice x menos 1 al cuadrado más 3. Vamos a dibujar esta parábola acá en el GeoGebra, ver cómo nos queda, ¿no es cierto? Ver cómo nos queda esta parábola. Voy a borrar todo esto nuevamente y vamos a ver cómo nos queda. ¿Ya? Borrar, borrar. Entonces vamos a escribir ahora la siguiente función cuadrática. Dice, abre paréntesis, x menos 1, eso está al cuadrado. Esta está escrita en forma canónica, al cuadrado. Y luego dice más 3, le voy a sumar 3. Ahí está. Entonces f de x igual x menos 1 al cuadrado más 3. Vamos a ver cómo quedó esta parábola. La vamos a buscar acá. Aquí está, ¿no es cierto? Vamos a ver. Este es el simulador. Este es el simulador. Eso no corresponde. Entonces vamos a usar nuestra flechita. La vamos a mover un poquito. Y la vamos a agrandar también para ver cómo nos queda un poquito más con un poquito de zoom. Entonces vamos a buscar los elementos que nos piden. El primer elemento es el sentido de las ramas. Esta parábola, que es x menos 1 al cuadrado más 3, tiene ramas cóncavas positivas. Se abren las ramas hacia arriba, cóncava positiva.
La intersección con los ejes, vemos que con el eje X no tiene intersección. Entonces no tiene intersección con el eje X, por lo tanto la parábola queda en el aire en este caso, queda en el plano cartesiano. En el primer cuadrante especialmente va a quedar el eje de simetría. Entonces vamos a buscar las intersecciones que yo puedo obtener ahora son en el eje Y. Entonces intersecciones en el eje Y es 0,4. Entonces esa intersección yo la tengo acá, es 0,4. Propiedades 0,4. Esa es la intersección con el eje Y. El vértice dice los puntos de intersección con los ejes. En el eje X no tiene intersección, en el eje Y sí. Las coordenadas del vértice. Vamos a ver las coordenadas. Entonces, las coordenadas del vértice, vamos a colocar extremos. Eso es el valor de B. Propiedades. Nombre. Entonces, el vértice de esta parábola es 1,3. 1,3. Ahí está el vértice de la parábola. 1,3. ¿Qué más nos piden? Esas son las coordenadas del vértice y la ecuación del eje de simetría. La ecuación del eje de simetría, si uno mira la parábola, ¿no es cierto? Un poquito en detalle. El h igual a 1, el h igual a 1 o x igual a 1, sería x igual a 1, en este caso x igual a 1, sería la ecuación del eje de simetría, porque pasa por el punto x igual a 1, ¿no es cierto? X igual a 1. Voy a ver si puedo hacer algo acá. Ahí está. Por ese punto, ¿no es cierto? Por ese punto en especial, por ese punto, x igual a 1, pasa el eje de simetría de esta parábola y la divide en dos partes iguales. Bueno, si uno quisiera estudiar más propiedades de esta parábola, el recorrido de esta parábola es en 1, ¿no es cierto? El recorrido de esta parábola es 1 hacia el más infinito, en 1 cerrado, coma infinito abierto, intervalo abierto, al más infinito. Ese sería el recorrido. Y el dominio de esta parábola serían los reales. ¿Ya? Eso es muy importante destacarlo, ¿no es cierto?, dentro de esta función que estamos dibujando acá. ¿Ya? Es muy importante destacarlo. También podemos hacer un poquito acá algunas cosas, pero no nos interesan más cosas que lo que estamos haciendo, ¿no es cierto? Y vamos a borrar esos elementos. ¿Ya? Entonces, el eje de simetría, las intersecciones con el eje X, ¿qué más nos piden? Eso sería, ¿no es cierto?, lo que nos están pidiendo en esta función. Después finalmente tenemos la última función para graficar. Borramos acá, borramos, 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 borramos. La última función dice x cuadrado más 3x menos 4. ¿Ya? Dice x cuadrado más 3x menos 4. ¿Qué tenemos que mirar acá? El sentido de las ramas, los puntos de corte con los ejes, las coordenadas del vértice y la ecuación del eje de simetría. Entonces vamos a ver acá, la vamos a dibujar. Queda x al cuadrado más 3x menos 4, enter. Ahí está la función parabólica o la función cuadrática. Vamos a hacer un zoom, la vamos a estudiar un poquito, la vamos a mover un poquito y vamos a ver acá. Esa es la función cuadrática x cuadrado más 3x menos 4. Primero nos piden el sentido de las ramas. Esta es cóncava positiva. Esta parábola es cóncava positiva, donde el valor de A es 1, el valor de B es 3 y el valor de C es menos 4. Como A es mayor que 1, ¿no es cierto? La parábola se abre hacia arriba, es cóncava positiva. Cóncava positiva. Y el recorrido sería, ¿no es cierto?, en el valor, no se puede rayar esto, ¿no es cierto?, el recorrido de esta función, en especial, el recorrido de esta función, de esta x cuadrado más 3x menos 4, f de x igual x cuadrado, ¿no es cierto?, más 3x menos 4, el valor de A dice que es igual a 1,
es cóncava positiva. Cóncava positiva. Luego tenemos la intersección con Y. Y también tenemos la intersección con X, con el eje X. Con el eje X. Cóncava positiva, se abre hacia arriba, positiva. La intersección con el eje Y. Vamos a ver dónde está la intersección con el eje Y. El eje Y está acá, en menos 4. Esa sería la intersección. Vamos a ver entonces intersección con el eje Y primero. Intersección con el eje Y. Ahí está. 0, menos 4. 0, menos 4. Entonces, la intersección con el eje Y sería en C igual menos 4. Es decir, la coordenada es 0, menos 4. La intersección con el eje X. La intersección con el eje X sería acá, vamos a ver al tiro, sería en menos 4,0 y la segunda intersección con el eje X sería en 1,0, en menos 4,0 y en 1,0, es decir, en menos 4 y 1, 1 positivo y 4 negativo. Esa es la intersección con el eje X, ¿ah? En menos 4 y 1. Entonces, la intersección con el eje X, por ejemplo, X1, puedo decir que es X igual a menos 4 y el X2 es igual a 1. Esas son las intersecciones con el eje X. Veamos nuevamente para no caer en error. Entonces 1,0 menos 4,0. Esas son las intersecciones con los ejes. Luego vienen las coordenadas del vértice. Entonces el vértice estaría acá, en ese punto. Vamos a buscar el extremo, ¿no es cierto?, de esta parábola. Y el vértice se encuentra en menos 1,5, menos 6,25. Entonces aquí voy a hacer un zoom para ver un poquito unos detalles acá de esta función. Acá. ¿Ya? Entonces el vértice dice que es menos 1,5 en X. Entonces el menos 1,5 en X, menos 1,5 en X. Y en Y, menos 6,25. Entonces el recorrido de esta parábola parte desde menos 6,25. El recorrido de esta parábola, recorrido de la función X, parte desde menos 6,25 hacia el infinito abierto. Menos 6,25. Veamos primero que nada. Menos 6,25 hasta el infinito. Ese es el recorrido de la parábola. Y podemos ver acá que el menos 1,5, el menos 1,5 sería ese valor, menos 1,5 que estaría acá. Menos 1,5 es la ecuación del eje de simetría. X igual a menos 1,5 en ese punto que es menos 1,5 por ese valor, por ese punto pasa, ¿no es cierto?, el eje de simetría. El eje de simetría. Y ese sería el vértice. El vértice sería, ¿no es cierto?, ahora, y lo vamos a repetir, menos 1,5, 6,25. Entonces ahí estarían los elementos de esta parábola. Y la ecuación del eje de simetría es x igual a menos 1,5. Entonces la ecuación del eje de simetría, entonces la ecuación del eje de simetría es x igual a menos, ¿no es cierto?, sería un valor menos 1,5. Menos 1,5. Y esos serían los elementos que uno puede estudiar, ¿no es cierto?, de una gráfica. Y una gráfica en forma inmediata, mirando los elementos, las componentes de la gráfica, y nosotros ya podemos encontrar todos los elementos, el vértice, la línea por donde pasa la línea vertical, que es el eje de simetría, que es el menos 1,5, los cortes con el eje X, el corte con el eje Y, y así nosotros podemos estudiar en forma más detallada una función cuadrática o